verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Bueno, un feliz sábado para todos. Llegamos al segmento del programa que corresponde al repaso de la lección de la escuela sabática. Y este trimestre hemos estado hablando de Salmos, que yo lo llamo el libro de la humanidad. Lo llamo así porque tú en Salmos ves reflejos de diferentes personalidades, y no las personalidades que lo escribieron, no me refiero a esas personalidades, me refiero a que usted se puede ver reflejado en Salmos en cualquier lado. Cualquier persona que lea Salmos dice, epa, ya va. Este soy yo. Entonces, este es el libro de todos, de todas las mentes, de todos los momentos, de todas las emociones, de todos los sentires, ¿sí? Me encanta el libro de Salmos y sé que muchos, y los he escuchado a ustedes en los programas anteriores y sé que también les encanta Salmos. Pero hoy, como les dije al principio, estoy del otro lado de la pared, estoy en modo audiencia y porque tengo al pastor Farías aquí, voy a aprovechar de preguntar muchas cosas que a veces tenemos dudas actualmente sobre la implicación o la puesta en práctica de Salmos, la puesta en práctica de toda la alabanza, de toda la glorificación que se hace a Dios actualmente. Entonces, empezamos con el título de esta lección de la escuela sabática del día de hoy, El Señor reina. Y el versículo de memoria dice, el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Entonces, inmediatamente cuando yo veo esto y recuerdo, bueno, esto es parte del Antiguo Testamento, la pregunta es, ¿Dios sigue reinando en este mundo? Wow, ¿no? Porque vemos eso y pensamos, listo, sí, nos vemos reflejados en cada salmo, en cada información, pero aquí nos muestran a un Dios majestad, un Señor con toda la fortaleza y nos muestra un dueño de todo, nos muestra un exaltado Dios, pero ¿está actualmente así? Pues empezamos mal. Porque tropiezo con mi ideología republicana. Yo soy antimonárquico, o sea que ya me habéis descubierto. No me gusta. Yo soy el rey de mi casa. Si hay un rey, soy yo, ¿no? Entonces ya el hecho de que me tengas que decir que Dios es rey ya me tropieza, ¿no? Me vuela la tapa de los sesos, ¿no? Entonces vamos. Yo voy a aprovechar traje esta primera pregunta. Hoy estoy en modo audiencia. Ustedes hoy me van a llevar a responder esa pregunta porque es que sé que muchos se preguntan si todavía Dios está al mando. Dale. Entonces, Pastor Farías, le doy el micrófono y le hago esta primera pregunta a usted. Bueno, tú sabes, Orángel, que cuando tú miras la Biblia, el Antiguo Testamento particularmente, que es mi área de especialización y de enseñanza aquí en el seminario. Por ejemplo, tú ves los primeros 5 libros de la Biblia y ya tú comienzas con la idea inicial de que Dios es creador y esa realidad ya te hace verlo de una manera especial, porque tus orígenes, tu sentido de valor como ser humano se deriva de él, del hecho de saber que tú no eres un accidente, que tú no eres producto del azar, que tú no vienes de una charca prehistórica y que la evolución de alguna manera puede explicar tu origen, sino que tu origen es digno, tú vienes de las manos de un Dios que te creó a su imagen. Y en la medida que él se va presentando, se va dando a conocer, tú lo vas viendo como un Dios no solamente que te creó, sino que también te redime. Y esa va a ser quizás la nota tónica del Pentateuco. Entonces, allí en el Pentateuco tú te vas a dar cuenta de que él te redime y luego legisla sobre ti. Eso es lo que sucede con el pueblo de Israel. Él es sacado de Egipto, de la esclavitud, en pocas palabras, lo redimió y luego legisló y le dio su ley.
y dice, yo he hecho todo esto por ti, yo espero que tú también respondas a esas iniciativas mías de esta manera. Entonces se introduce un principio interesante: obedece y te irá bien, desobedece y te irá mal. Cuando sigues leyendo el resto de los libros del Antiguo Testamento, prácticamente en los libros históricos hay una confirmación del principio de retribución, que si haces lo que Dios te dice, te va a ir bien. Si haces en contra de lo que Dios te ha mandado, te va a ir mal y vas a cosechar lo que sembraste. Pero resulta que cuando llegas al libro de Salmos, que es poesía hebrea, en su máxima expresión, tú comienzas a tener serios problemas, como dice Juanfra, con esa idea del principio de retribución. ¿Por qué razón? Porque tú comienzas a ver al salmista diciendo, entre otras cosas, mis pies casi resbalan cuando yo veo la prosperidad del malvado. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa en este mundo bueno de Dios? ¿No se supone que en este mundo de Dios al malo le debe ir mal y al bueno le debe ir bien? Entonces, ¿cómo es posible que el bueno pasa roncha como Job y el malo prospera, como tú lo ves en el libro de Salmos una y otra vez? Entonces ya comienzas a darte cuenta que en este mundo bueno de Dios las cosas no se explican así tan simple como decir obedece y te irá bien y desobedece y te irá mal, porque a todas luces hay gente que obedece a la que le va mal y hay gente que es desobediente a la que le va bien. Y entonces tú comienzas a preguntarte, ¿será que en realidad Dios sigue al control del universo? ¿Será que a él no se le habrán salido las cosas de las manos? Esas preguntas las va a abordar el libro de Salmos de una manera extraordinaria, porque Salmos es prácticamente una Biblia en miniatura. Es una Biblia en miniatura y tiene una serie de temas que nos van a ayudar a entender que definitivamente en este mundo bueno de Dios, aunque pareciera que a Dios se le han salido las cosas de las manos, en realidad Él sigue al control de todo su universo. ¿Qué opinas, Esther? ¿Vemos a un Dios que se le salió las cosas de las manos? Ocurre una cosa, nosotros tropezamos, además de con nuestra visión parcial y limitada y con que estudiamos mucho menos de lo que deberíamos el texto bíblico de forma global, porque claro, con una visión así como muy simplista podría parecer que, pero luego resulta que si tú abres la Biblia y empiezas a leer y empiezas a buscar, descubres que en la ecuación también hay un tal diablo, ¿no? Y Satanás, y etcétera, etcétera, y serpiente antigua y todo aquello, que está cumpliendo una función muy interesante, que es la que explica muchas de estas cosas de las que estamos hablando. Pero el protagonista de Salmos es Dios y el protagonista de nuestra charla también. Entonces, dejando a Satanás a un lado y a sus manejos, también es verdad una cosa, que aquí nos tropezamos con una incoherencia, la incoherencia del propio ser humano, que desea ser libre, pero luego no quiere asumir los resultados de su libertad. Dentro de todo este esquema, ¿verdad? Y de lo que Dios ha creado, el ser humano fue libre desde siempre y seguimos siendo libres. Pero cuando nos va bien, siempre es porque nosotros somos geniales, porque es estupendo, porque somos unos seres humanos muy sabios, porque tomamos decisiones acertadas y porque, bueno, pues la providencia nos ha ayudado. Pero cuando las cosas nos van mal es porque Dios no estaba ahí o porque resulta que Dios se olvidó de hacer lo que quería hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieres vivir tu vida o quieres seguir lo que Dios te dice que es mejor para ti? ¿Quieres vivir, comillas, tu vida? ¿Quieres hacer lo que te apetezca? ¿Quieres incluso ir en contra de Dios? ¿O prefieres seguir su camino? Por cierto, mientras el diablo siga por aquí, las cosas no van a ir bien. Mientras el diablo siga por aquí, de hecho, todo va a ir bastante mal. Pero yo que estoy esta mañana en la luna y estoy viendo el planeta de fondo, y que creo firmemente que esto no es fruto de la casualidad, hay algo que me maravilla y hay algo que me flipó, me chifló de la lección de esta semana. Y es que nos recuerde que el mismo Dios que creó esta luna, creó aquel planeta y creó todas las estrellas y las llama por su nombre, también sabe quién soy yo. Y Él fue quien decidió que yo fuera Esther y quien decidió que yo fuera una mujer y quien decidió, ¿verdad?, que yo estuviera aquí y quien sigue sustentándome con su espíritu de vida, porque fue Él el que me dio el soplo de vida. Si yo soy consciente de eso, tengo que tener una perspectiva muy diferente a cómo van las cosas. Claro. Yo muchas veces me lo he preguntado, ¿cómo es posible que mi organismo siga vivo? ¿Cómo es posible que mientras estamos hablando vosotros y yo, nuestro cerebro, nuestro organismo, nuestro metabolismo esté funcionando con millones de operaciones por segundo, ¿verdad?, que no somos capaces siquiera de percibir?
nuestro corazón está latiendo y late toda la vida. Los planetas siguen girando, esta luna sigue dando vueltas, ¿verdad? Y sigue estando a nuestro alrededor y no se mueve de su órbita. Es increíble. Y esta atmósfera, la del planeta, sigue, ¿verdad?, pues parando las radiaciones que llegan del Sol de forma absolutamente maravillosa. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que lo sigue sustentando todo. Lo creo firmemente. Otra cosa es que el enemigo ande por aquí. Y claro, de eso también habría que hablar cuando hablamos de dónde está Dios, ¿no? Juanfra, vemos un rey. Vemos un rey aquí, aunque tú no creas que existan las monarquías. Esta monarquía existe totalmente. El reino de Dios está aquí, pero como dice Esther, hay alguien encargándose de las malas relaciones públicas de este reino. Entre el profesor, pastor y Esther me han dejado claro, yo debería callarme a partir de ahora todo el rato, pero voy a decir un par de cositas y ya está. Es cierto, yo no encuentro, a mí no me gustan las monarquías, ya para empezar, pero mientras no encuentre otra manera de expresar cuál es la relación en este sentido de distancia que hay a la vez de cercanía, pues me sirve lo que dice el salmista. Dios es rey, ¿vale? Es rey. Tal vez, ¿por qué? Bueno, porque, fijaos, hay un par de cuestiones que se han dicho aquí, yo lo voy a decir de otra manera, pero al final voy a repetir lo que habéis dicho. Decía Esther, si fuéramos capaces de responder a esta pregunta, que es la que el salmista está continuamente, la tiene en su cabeza, y yo creo que ella está impregna toda la Biblia, que es ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, Ángel? ¿Quién eres Daniel? ¿Quién es Esther? ¿Quién soy yo? ¿Cuánta energía, cuántos recursos, cuánto tiempo dedicamos y dedican los seres humanos porque están perdidos, no saben quiénes son y van por la vida sin saber quiénes son? El salmista te está diciendo quién es Dios, lo reducido que se puede tener en una poesía, en una canción, en lo que son los salmos, en la Biblia, que no deja de ser un libro limitado en el sentido de unas páginas, que ahí es imposible meter ahí lo que significa Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y eso es tan liberador, porque eso me permite a mí situarme bien. Si no te sitúas bien en la vida, ¿cuánta gente va perdida porque no sabe y tiene que recurrir a ayuda extra, ¿no? O necesita una buena ayuda, o a veces necesita recurrir a medicación para poder sostener y poder decir, es que no soy capaz de estar en pie porque es que no termino de estar a gusto, no termino de saber quién soy yo. Eso nos lleva a lo siguiente, y es la pelea. ¿Recordáis la semana pasada? Eso también lo recogen los salmos. Los salmos de la semana pasada eran salmos peleones, eran salmos de queja, eran salmos de no saber, pero eran salmos de querer saber. Y eran salmos de qué hacemos con la queja. Y la queja al final terminaba rindiéndose al Creador, terminaba rindiéndose a Dios. Hoy, o esta semana, el autor de la Escuela Sabática nos está poniendo también otra cara de los salmos, que son salmos de alegría, salmos de exaltación, de alabanza. ¿Para qué? Porque es verdad, cuando yo reconozco, como decía el pastor, que Dios es el creador de todo, que no hay azar, que Dios tiene un plan para mí, a mí me pone en la situación correcta de decir, vaya, pues entonces mi vida tiene sentido, va por aquí, ya sé lo que tengo que hacer, y eso me libera de otra cosa, que es lo que estábamos hablando. Me lleva a la verdadera adoración, me pone en ese enfoque y me lleva a alejarme de la idolatría, porque la idolatría al final no deja de ser orgullo y autosuficiencia. Es decir, dejar a un lado a Dios y enfocarme y mirar hacia otro lado. Entonces, es verdad, poner a Dios como rey me enfoca en la dirección correcta. Viste que no tenías que haberte quedado callado, porque después de lo que dijo el pastor, lo que dice Esther y lo que dices tú, podemos tomar con respecto a la pregunta de ¿Dios sigue reinando este mundo? El hecho de, sí lo sigue reinando. Ahora, parte es el reconocimiento del que nos escucha, del que está leyendo salmos, de determinar quién es ese Dios que reina. Mientras no reconozcas quién es ese Dios que reina, no puedes identificar el reinado. No puedes saber los límites del reinado, si es que los tiene. No puedes saber dónde está reinando. Si está reinando en tu casa, si está reinando en tu vida, si está reinando en tu trabajo, si está reinando en tu familia.
No, luego, puedes saber la potestad que tiene realmente Dios en tu vida y no puedes saber si verdaderamente está reinando actualmente. Cuando tú te haces esa pregunta es porque no te has detenido a determinar quién es ese rey. Cuando tú reconoces ya el rey y dices, epa, este rey es rey porque creó, es rey porque es misericordioso y por ende implica una justicia sobre nosotros, es rey porque es legislador. Entonces, y tú te atañes a esa legislación. Entonces tú dices, ya reconocí ese rey y entiendo que ese rey aún se mantiene. Que tiene una resistencia, como dice Esther, y no podemos cegarnos a eso porque el conflicto está allí, está tras telón. Existe una resistencia, existe un ser que lamentablemente habla medias verdades y se aprovecha de que tú puedes no reconocer o no conocer de Dios y hacerte ver ideas equívocas de Dios. Y cuando tú llevas esas ideas equívocas de Dios, es imposible que reconozcas al rey. Es imposible que reconozcas al rey. Y por eso la lección de la escuela sabática nos habla en un momento determinado de cuando conocemos a Dios como el creador, nos habla de idolatría. Porque nos pone un ídolo, nos coloca una imagen de Dios que no es la real. Y es la que seguimos mucho. Pensando en ese Dios, como dice Esther, que cuando las cosas nos salen bien, somos nosotros. Y cuando las cosas salen mal, es Dios castigándonos. Y colocamos un Dios de castigo, un Dios que su justicia se basa en determinar que somos culpables de situaciones cuando pecamos. Y ¡pancata! Como dice el pastor Faría. Esa imagen que pudiéramos llevarnos de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y que luego Salmos nos da un refrescón de cara y nos dice, por ahí no va. Pero acabamos de introducir otro término que es la palabra justicia. Entonces ya hablamos de que sí, está un Dios allí, pero este Dios tiene otra peculiaridad en su carácter y es que es justo. Entonces, les voy a lanzar la siguiente pregunta, Pastor Farías, porque veo, y es lo que ve todo el mundo, estamos pasando por situaciones de guerra terrible, por enfermedades que nos tuvieron encerrados mucho tiempo, vemos muertes que nos paran los pelos al ver lo que está pasando en el mundo. En Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos vemos los tiroteos, en lo que está pasando en Sudamérica, en Ecuador, que es terrible lo que pasa en Europa, lo que pasa en África. O sea, vemos situaciones muy terribles, pero hablamos de un Dios justo, hablamos de un rey. Entonces, a pesar de todas estas experiencias que está pasando el mundo, vuelvo y pregunto, ¿es Dios el soberano en todo esto? ¿Cómo se figura la imagen de la justicia de Dios en todo esto? O sea, ¿me sigues, pastor? Sí, claro. Tú sabes que esa inquietud, Orángel, permea el pensamiento de la gente hoy día. Preguntarse si... Acuérdate que realmente... yo soy la audiencia, por eso es que estoy representando... Yo no sé si tú recuerdas el Salmo 2, que aunque no forma parte quizás de la malla de salmos que hemos estado explorando durante esta semana, puede servirme de ilustración para lo que quiero decir. Cuando tú miras el Salmo 1 y el Salmo 2, inicialmente ellos eran un solo salmo, solo que después se picaron en 2, pero esos 2 salmos tienen lo que es el hilo conductor, teológicamente hablando, de todo el libro. En el capítulo 1 se habla de la Torá y en el capítulo 2 se habla del Mesías. Y mira cuando se introduce al Mesías, de qué manera se lo hace. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Una de las cosas que tú ves aquí en este salmo es que hay prácticamente una tendencia muy natural a querer engrandecerse uno y desechar, deslastrarse de la autoridad y de la soberanía de Dios como rey y como legislador, como juez de toda la tierra. Y el libro de Salmos te cachetea porque te recuerda quién eres tú. ¿Sí?
Por ejemplo, en el Salmo 8, que ese es uno de los salmos que evaluamos en la primera parte, cuando hablábamos de Dios como creador, dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, para mí, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, porque es que es inevitable cuando tú ves la grandiosidad de la creación de Dios y te miras a ti mismo, tú reconoces eso. Oye, yo soy una partícula de polvo en el vasto universo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que haya seres humanos en esta tierra tan arrogantes y altaneros que desconocen la soberanía de Dios y se quieren deslastrar del hecho de que Él gobierna soberano en todo el universo? Entonces, eso de alguna manera nos choca con una idea que no es popular en nuestro mundo hoy, así como no es popular esa idea de temor que estábamos conversando al principio. La idea de un Dios que juzga, que te pide cuentas, no es popular entre la gente. A la gente le gusta la idea de vivir autónomo, independiente, de no tener que rendirle cuenta a nadie. Pero resulta que el libro de Salmos nos pone en esa idea de que Dios te va a pedir cuenta, tarde o temprano Él te va a juzgar, que el juicio de Dios es tan seguro como que nosotros vivimos en este planeta azul. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tratar de ver qué es lo que la Biblia me dice que yo debo conocer acerca de ese Dios que es misericordioso, pero que también es justo y que va a pedir cuentas a cada uno de sus hijos por lo que haga o deje de hacer mientras viva. Sabes que cuando veo esta figura en Salmos del tema de justicia y veo el Salmo 75 que nos coloca una imagen de Dios como juez. Nos coloca una imagen de Dios como juez y entonces me imagino que muchas veces podemos confundir la misericordia de Dios como un juez que está allí y que tú vas a juicio y dices, tranquilo, ese me va a perdonar. Ese juez me va a perdonar, no va a haber condena para mí porque ese juez es misericordioso. Ese podría ser, Juanfra, el concepto real de un juez misericordioso, de Dios como un juez misericordioso, ese Dios que nos va a perdonar de todo. Sí, así es. Estaba releyendo un poco ahora que tú sacas y traes aquí el Salmo el 75, que es un salmo también, estamos hablando de dar gracias. Empieza diciendo: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Invocamos tu nombre, cantamos tus maravillas. Y el Señor entonces dice a esa gratitud: en el momento en que yo escoja, juzgaré con rectitud. Y enseguida ya empezamos ya a decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de juez, no? Y el que quiere verlo distante y castigador, o el que... el amor es límite, el amor pone límites, el amor te quiere tanto que no va a ir en contra, pero el amor no va a permitir que vayas... no permite, no es un coladero de cualquier actitud. A mí me gusta ese Dios que es un Dios que, como estábamos comentando, vale, va a juzgarlo. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy incapaz, yo me voy a equivocar. Mis juicios, mi noción de justicia, pues tiene aristas que a veces a mí me cuelan, ¿no? Se me cuelan tengo por ahí escapes, ¿no? de justicia, y entonces reconocer que Dios es el juez justo, de esa verdadera justicia, yo no termino de entenderlo. Enseguida nos vamos a ¿qué tipo de juez será Dios? Bueno, tranquilo, relájese, Juanfra, tranquilo, está en sus manos. Algo parecido a Dios que estás en los cielos. Parece algo también distante. A veces nos gusta jugar a que Dios no nos vea, que Dios esté tan distante, tan allá en las nubes, que como decíamos hace un ratito, ¿y quién es para que se ocupe de mí? Para que venga a ponerse en medio de mi vida. Pues ese es Dios. Por un lado está más allá de nuestra comprensión, por eso está más allá de mi universo, de mi microuniverso, pero a la vez es un Dios que se sienta a cenar, a compartir el pan conmigo. A que llama a mi puerta de mi habitación, oye, que quiero pasar a estar un rato contigo. Entonces, eso a veces, yo vuelvo siempre un poco a lo mismo, es que no somos, nos cuesta muchas veces estar en el equilibrio, ¿no? O vemos a un Dios totalmente distante, apartado, que no quiere relacionarse, que quién voy a ser yo para él, y seguramente en esa distancia vemos a un Dios
a un padre que no se relaciona, que está constantemente señalándonos la falta, ¿no? Como el niño que le lleva las notas, ¿no? Y ese niño que le lleva las calificaciones de la escuela, pero el padre, en vez de ver el sobresaliente de una asignatura, ya, pero es que aquí has suspendido, ¿no? Y el niño era su primer sobresaliente, ¿no? Y estaba orgulloso, ¿no? Así no es Dios. Por eso es la imagen. Quitamos la imagen de ese rey y ahora tenemos la imagen de ese juez y nos preguntamos cómo puede ser ese juez. Hay una promesa, yo veo Salmo 75 como una promesa de que ese Dios es un Dios justo. Ya, o sea, es un juez justo, es una promesa. No sabemos cómo. Mira, pero es un Dios justo. ¿Cómo, Esther, tú ves ese Dios vestido de toga de juez? ¿Cómo es esa imagen en tu mente, lo que has estudiado, tu relación con Dios? ¿Cómo tú ves ese juez, ese Dios juez? Yo, de hecho, nunca le he visto así. No tengo esa imagen de Dios. Yo en concreto, ¿eh? Pero bueno, porque cada uno tenemos también nuestra aproximación al juez, ¿no? Y a la idea de juez. Veamos. Otra vez nuestra tremenda incoherencia. Y muchas veces conocemos un montón de textos, pero luego no los combinamos entre sí. Entonces, claro, nos equivocamos. Solemos decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Bueno, parafraseando la de Jesucristo es el mismo, ¿no? De Hebreos. Muy bien. Solemos decir que su ley es inmutable, ¿sí? Solemos decir, recordar aquello de cuidado, aquel que toque una jota y una tilde. Pero olvidamos eso. Olvidamos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su ley es inmutable. Decimos que la ley de Dios es el amor. El universo se mueve por amor. El Creador nos creó por amor. Sí. Todo está en sus manos y lo sustenta por amor. Nos amó hasta lo sumo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sin embargo, seguimos juzgando a Dios como si fuéramos seres humanos, es decir, con la idea de la justicia mutable. Los seres humanos, ahora acabamos de cambiar un aspecto de la Constitución en España, hablando concretamente de la gente con discapacidad, ¿de acuerdo? Se acaba de cambiar una palabra de la aparentemente inmutable Constitución. Los seres humanos estamos cambiando las leyes continuamente, estamos buscando excepciones a las leyes continuamente, estamos, ¿verdad?, buscando soluciones a leyes que son incorrectas porque las hacen los seres humanos. La legislación humana no puede servir como ejemplo para hablar de un Dios justo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver su ley con nuestras leyes. No tiene nada que ver su sentido de justicia con la justicia humana. Y sabéis, hay algo en la lección de esta semana que me ha gustado mucho y que es algo que deberíamos preguntarnos al hilo de esto. Porque dice que aquellos, lo dice el Salmo 97, que aman al Señor, aborrecen el mal, lo odian. Y yo no sé cuántas veces tú has dicho, odio el mal, aborrezco el mal. Y claro, yo me preguntaba esta semana, oye, ¿cómo es posible? Esto tiene que ver con la misericordia y con la justicia. Que los seres humanos pecadores sigamos pecando y al mismo tiempo aborrezcamos el mal. ¿Es posible aborrecer el mal y seguir pecando? ¿Es posible que yo, como ser humano pecador, pueda aborrecer el mal? La Biblia dice que sí, que hasta que Dios vuelva, evidentemente vamos a estar en este estado de pecado, pero sin embargo, como pecadores podemos aborrecer el mal. ¡Guau! Eso quiere decir que la idea de justicia tiene que ir mucho más allá que todo esto. Justicia es amor. Justicia es no se mueve una jota y una tilde. Justicia es Éxodo 20, sin excepciones. Yo vivo en un mundo en el que es no matarás, pero se puede matar. ¿Por qué? Porque hay excepciones a la regla. Y hay gente cristiana que le pone excepciones al no matarás o que le pone excepciones al no harás ciertas cosas. ¿Cierto? La ley de Dios es otra cosa. Y si yo aborrezco el mal, estaré deseando que el mal concluya. Yo deseo que el mal concluya. Lo deseo firmemente. Otra cosa es que siga siendo un ser humano muy defectuoso. Pero yo deseo que el mal concluya. Yo quiero que Dios vuelva porque quiero que se acabe el mal. Estoy harta de la maldad, estoy harta de la crueldad y de muchas otras cosas. Y sigo siendo un ser humano pecador que también falla. Pero es posible que pueda desear que el mal concluya, que el mal termina. Si eso empieza a ocurrir, estoy empezando a entender la justicia de Dios. ¿Qué es eso? Fuera el mal. Y llega el restablecimiento del bien.
Así de simple, ¿no? Pues ese es un poco el límite, el amor pone ese límite al mal. Pero yo le preguntaría al profesor, a Daniel, ahora que vivimos en un momento de la historia en que cada vez más el movimiento un poco del universalismo, ¿no? Yo creo que también estamos en un momento de la Iglesia en el que no sé esto dónde va a ir a acabar, pero a veces no sabemos conjugar bien esto de amor y justicia. ¿Cuál es la visión del pastor Daniel? Tú sabes, Juanfra, que el tema del juicio no solamente es un tema impopular, sino que es muy incomprendido, incluso dentro de quienes profesamos la fe cristiana. Te voy a mencionar un detalle. Por ejemplo, el día miércoles, nuestra guía de estudio, introduce la reflexión con una pregunta. Dice, el tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. ¿Cómo pueden los creyentes tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Definitivamente está hablando de una idea que ya fue introducida el día anterior, cuando se mencionaba el hecho de que habrá un día de ajuste de cuentas, donde todo ser humano que haya vivido en esta tierra tendrá que comparecer ante el tribunal celestial. Esa idea a cualquier ser humano le produce zozobra. Hay aprehensión en el corazón de la gente cuando escucha esa idea de que yo voy a comparecer ante Dios, porque nos vemos tan defectuosos que decimos, ¿quién va a poder delante de ese juez inexorable? ¿Quién va a salir ileso? Yo creo que no habrá nadie en este planeta que pueda decir estoy libre de culpa. Entonces, ¿cómo puedo yo tener tranquilidad de saber que en algún momento tendré que comparecer? Bueno, el libro de Salmos, por ejemplo, el Salmo 94:14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y por otro lado dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Ese es el Salmo 105, el versículo 7 hasta el 10 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y luego termina esa sección con un texto de Daniel 7, el versículo 22 que dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí hay un detalle que pocas veces se entiende como se debe. Y es el hecho de que cuando el juicio es introducido en el libro de Daniel, de la manera como se lo hace en el capítulo 7, los primeros versículos te ponen allí una sucesión de reinos. Primero Babilonia, luego Medo-Persia, después Grecia, luego Roma, luego la división del Imperio Romano. Surge un cuerno pequeño que es un poder arrogante y opresor que se levanta en contra de quienes han decidido vivir para Dios y los persigue, los mata. Y entonces Dios inmediatamente, eso genera lo que está ocurriendo en este planeta, genera reacciones en el cielo porque allá hay un trono y en ese trono está un rey y está un juez. Es decir, él cumple funciones de rey y de juez y él va a hacer algo al respecto. Y cuando él se levanta y se introduce esa imponente escena judicial, lo hace sencillamente por dos razones. Número uno, para ponerle coto a la arrogancia de ese poder opresor, y número dos, para defender a su pueblo. Y no solamente se va a levantar para defenderlo, sino para darles el reino, es decir, darle a ellos facultad para reinar con él y juzgar al lado de él. Esa idea es realmente extraordinaria. Eso quiere decir que en este planeta habrá solo dos grupos de personas. Un grupo de personas que va a sentir el rigor del juicio de Dios porque se han levantado de manera arrogante para oprimir, y otros que han sido oprimidos históricamente y que van a ser defendidos por Dios, y ellos van a recibir de parte de Dios como que una bondad de Él, de decirle, bueno, ustedes van a venir conmigo y van a reinar conmigo y van a juzgar conmigo. Entonces ese juicio no debe producir temor ni aprehensión para alguien que aceptó la soberanía de Dios en su vida. ¿Por qué razón? Porque ya por tener a Dios por estar él del lado del Señor, mejor dicho, él tiene la seguridad de que él, que es su juez, también es su abogado defensor. Esa es la idea que hay detrás de eso. Estoy tratando de decir entonces en pocas palabras lo que dice el Salmo 85:10. Hubo un momento de la historia
en el que el Salmo 85:10 se yergue en el universo como una de las verdades más sublimes que el universo debe y va a contemplar, y es la misericordia de Dios manifestada en la cruz del Calvario a la par de su justicia. En la cruz del Calvario, Dios fue misericordioso al morir en lugar del pecador y fue justo al pagar con las exigencias de una ley que fue quebrantada. Entonces es allí que uno se da cuenta, si yo acepto a Jesús, yo estoy aceptando su ofrecimiento de salvación. Él es la garantía de mi salvación. Él es mi sustituto. Él es el que me cubre. Entonces yo no tengo nada que temer en el juicio, porque el juicio va a ser simplemente para vindicarme a mí. Pero si yo rechazo a Jesús, si yo no quiero saber nada de su soberanía en mi vida, si yo no quiero tener nada que ver con Él, cuando yo comparezca ante ese tribunal, yo no voy a tener un sustituto que dé la cara por mí, yo tendré que cargar mi dignidad. Tendré que pagar por causa de ello porque no acepté a quien decidió pagar mi cuenta. Entonces yo tengo que pagar y lo haré con mi vida. Entonces esa idea tiene que animarnos, entre otras cosas, a considerar con seriedad. Si no lo he hecho, la idea de entregarle mi vida al Señor y rendirme a su soberanía. Trajiste una imagen que a mí me da respuesta y a mí me da tranquilidad, y lo he venido pensando cuando estudiaba esta lección de la escuela sabática y veía la imagen de Dios como un juez, y es precisamente, me recordé cuando hice el posgrado de medicina laboral, de medicina del trabajo. Eso es legislación, y me acuerdo que el abogado que nos daba clase decía esta frase: ¿qué quería decir el legislador? Y yo decía, pero ¿cómo que qué quiere decir el legislador si está escrito? Y entonces él nos llevaba a una interpretación de lo que la ley, de lo que quería expresar el legislador a través de ese reglamento. Entonces llevé ese conocimiento, lo llevé a justamente el planteamiento del Dios justo. Y entonces vemos un Dios que en algunas situaciones, pudieses tú que nos escucha, pudieses tú que en algún momento flaqueas o que te dejas llevar por el pensamiento del mundo y determinar que la ley o que esa justicia de Dios es para castigo, es para señalarte, para pensar en el enjuiciamiento o que te juzgue como crees tú que te va a juzgar, y realmente te tienes que preguntar ¿qué quiso hacer Dios a través de su legislación? Y entonces cuando ves en el trasfondo de la legislación que no hay castigo, sino que hay amor, y que tú dices, el legislador quiso mostrar unos parámetros para expresar su amor, tú dices, esto no puede ser lo que yo vengo pensando sobre un Dios castigador, sino que simplemente se crea unas normas, una ley, un estilo de vida que es, como te va fácilmente decir tu mamá y tu papá, para tu bien, ¿sí? Para tu felicidad, para tu gozo. Entonces cuando tú ves eso, y ahora ves también otra imagen que justamente es la que voy a conversar ahora también con el pastor y con Esther y con Juanfra, es esa otra imagen que lo hace aún más justo, porque es un legislador que hizo una ley por amor, ¿verdad?, que además es el juez. Entonces tenemos el legislador, además es el juez, o sea, es el que ejecuta esa ley, ¿verdad? Y te evalúa desde el punto de vista de cómo estás tú ante esa ley, y además es tu abogado. Cuando ves que está en todas las escenas del juicio, dice, ¿cómo no va a ser justo? Si él me defiende, si él me evalúa y si él me marcó las pautas. Entonces, nombraste a ese abogado, pastor, y ahora yo llevo la imagen y devuelvo la pregunta, porque hemos hablado de Salmos como un libro del Antiguo Testamento, y ponemos al Dios creador, ponemos al Dios rey, al Dios juez, ese Dios del Antiguo Testamento, y ahora conocemos en el Nuevo Testamento a Jesús, tenemos a Jesús aquí. ¿Podemos extrapolar toda esa imagen a Jesús? Sí, definitivamente. Cuando tú comienzas a mirar el tema del juicio tal como se presenta, por ejemplo, en el libro de Daniel, tú te vas a dar cuenta de que allí hay un proceso interesante. En primer lugar, en el versículo 9
se ponen tronos, el juez se sienta, los libros son abiertos y luego viene uno como un hijo de hombre que viene hasta el anciano de días y se le da a él prerrogativas interesantes. Están en armonía con los evangelios cuando el Señor Jesús dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Bueno, ahí en Daniel 7 se está mostrando ese momento en el que el Hijo comparece ante Dios Padre y el Padre le da a él toda facultad para juzgar. De allí en adelante, todo poder arrogante y opresor que se levanta en esta tierra en contra de la agenda de Dios, tiene que saber que se las tendrá que ver con Jesús, porque Jesús habrá de levantarse, se va a levantar para ponerle coto a esa arrogancia y a esa opresión y para defender a los suyos. Por esa razón es que nosotros vamos a necesitar tomar decisiones a lo largo de nuestra vida en torno a qué haremos con Jesús. Una de las cosas que puntualiza la estructura del libro de Daniel, solo la estructura, está justamente en el Mesías por un lado, en la parte escatológica, y en la responsabilidad personal o individual por otro lado, como diciéndonos a nosotros, mira, ¿qué harás con Jesús? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? ¿Será que vas a aceptar su señorío y su soberanía en tu vida o será que vas a seguir como un animalito del monte queriendo hacer de tu vida solamente tu propia agenda y bajo tus propios estándares sin tomar en cuenta para nada lo que él te está proponiendo? Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de que en esencia la vida consiste en decisiones y que en algún momento, tarde o temprano, tendrás que confrontarte con esa decisión de si aceptas a Jesús y su soberanía en tu vida o lo rechazas. Tú vas a tener en la historia de la humanidad ejemplos de personas como Nabucodonosor, por ejemplo, y Belsasar, que están en el corazón de la sección histórica del libro de Daniel, que van a ser un modelo para tú seguir. Nabucodonosor finalmente se rindió a la soberanía del que gobierna, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y se rindió a su señorío y finalmente experimentó paz o vas a ser como Belsasar, que arrogantemente desconoció la autoridad de Dios en su vida y mira cómo terminó su vida. Eso de alguna manera te confronta y te hace pensar de que son serias realmente esas decisiones que yo tengo que tomar de si acepto o no la soberanía de Dios en mi vida. Juanfra. Pues fíjate que todavía habrá alguno que se acueste esta noche todavía con dudas de que Dios no lo acepta y que Dios no lo quiere. Y que igual que el salmista dice, el Señor ama a los que odian el mal, protege la vida de los que le son fieles, los libra de caer en manos de los malvados. Estoy leyendo el Salmo 97. Alégrate, alegraos en el Señor, hombres buenos. Alégrate. Es que eso te tiene que dar te tiene que poner la sonrisa de oreja a oreja. Pues no, todavía habrá alguno que diga, ya, pero es que en el principio del Salmo dice, el fuego, los relámpagos, las montañas se derriten. A ver si me va a pillar alguna roca por ahí en medio y me va a dar de refilón. Pues sí, vamos a ver. Todavía nos podemos permitir la duda de que Dios nos quiere, que ha venido por nosotros, de que tenemos que ir alegres por la vida, con una sensación de paz, porque ha empezado el pastor diciendo, ¿cómo pueden los creyentes tener paz con Dios y la seguridad de la salvación? Pues... ¿Sabes una cosa, Juanfra? Nosotros en nuestra iglesia hablamos mucho con el vocabulario del apóstol Pablo diciendo que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. En una ocasión le preguntaba a mis estudiantes y les decía en armonía con Efesios 2:8, bueno, el texto dice que yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y les preguntaba, ¿la fe de quién? Y entonces ellos se encogieron de hombros desconcertados porque no entendían eso de la fe de quién. Se supone que es la fe mía, la fe tuya, la fe de los creyentes. Y entonces yo les decía, bueno, si es mi fe, hay mérito en ella. Por lo tanto, eso sería algo así como una variación de lo que se conoce como salvación por obras. La salvación mía no es por la fe mía, es por la fe de Él, es por la fidelidad de Él, es por la justicia de Él, es por la victoria de Él, que yo estoy seguro de mi salvación, claro. Porque es por sustitución, no es por imitación. Entonces, cuando ellos comenzaron a adentrarse en esa maravilla de que la cruz del Calvario se yergue
a lo largo de la historia de la humanidad para hablar del amor de Dios a gritos a la humanidad, nos damos cuenta que definitivamente yo no puedo pretender que voy a obedecer una ley, bueno, tengo que obedecerla, sí, la tengo que obedecer, pero podré obedecer de manera perfecta una ley que es santa, justa y buena, como lo dice Romanos 7:12. Evidentemente yo no podré. Elena de White en el libro El Camino a Cristo, que es un librito chiquito, pero que a mí me encanta mucho leer, ella dice allí en ese libro, la única condición hoy para tener la seguridad de la salvación es obediencia perfecta, es justicia perfecta. Y luego que te dice eso, dejándote allí como impresionado, te dice, pero el ser humano no puede alcanzar ese estándar de perfección. Entonces te dice, pero Dios no te deja allí desamparado, tirado en el suelo triste, rumiando tus desventuras y pensando en tus imposibilidades. Simplemente abrió una vía de escape. ¿Y cuál fue esa vía de escape? Bueno, envió a su hijo a esta tierra para que muriera en tu lugar, pagando las exigencias de la ley. Y eso muestra el amor de Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo tengo que creer. Mi fe son esas dos manitos que se aferran a los méritos de Cristo. Pero lo que garantiza, lo que fundamenta mi salvación, no está en mí, en lo que yo haga o deje de hacer. Está en Él, en lo que Él ya hizo. Por eso yo puedo tener la seguridad de mi salvación. Y a veces no comprendemos eso. Lo que estoy tratando de decir es que dentro de la iglesia, tristemente, el legalismo todavía está vivo y goza de buena salud. Es muy lamentable, pero seguimos hablando de algún tipo de salvación por obras. Sí. Y pensamos, bueno, Dios me va a juzgar en algún momento. Si me estoy portando mal, estoy frito. Y me olvido que mi salvación ya fue asegurada en la cruz cuando Cristo pagó mi deuda, una deuda que yo no podía pagar. Entonces, eso son realmente buenas noticias. Amén, amén por esa buena noticia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Esther, un minutito, dale. ¿Podemos? Sí, muy rápido. Con respecto al tema de los abogados humanos, que son siempre una imagen muy triste, ¿no?, del verdadero abogado, aceptan sobornos y cambian de opinión y trastocan la ley a su antojo, ¿verdad? Pero la lección también nos decía que los testimonios de Dios son firmes. El Dios en el que creemos y el abogado que nos defiende, porque su palabra también nos defiende, como dicen también Salmos 18, escudo es también la palabra que nos defiende, ese abogado no cambia de opinión y sus testimonios son firmes. Amén. Y acabamos con de paz, ¿verdad? Bueno, pues dice también Salmos 119, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y también dice Salmos 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros estamos hablando de algo que va mucho más allá del abogado humano, ese que es sobornable, y de una ley que es mutable. Nosotros creemos en un legislador inmutable y en un abogado misericordioso que no cambia de opinión. Por eso tenemos una esperanza y podemos tener una esperanza firme y una seguridad en esa palabra que cambia nuestra vida y por lo tanto nos da paz. Termino con esto. Dice también Salmos 1, en la ley de Jehová está nuestra delicia. Me lo acabo de parafrasear. Si nuestra delicia es la ley de Jehová, si esa ley está en nuestros corazones, nuestra perspectiva de juicio es muy diferente. Amén. Mire, y yo quiero que la gente hoy se lleve algo. Todo aquel que nos escucha a través de YouTube y bueno, y cada uno de nosotros, hoy reflexionemos todo esto y lo concluimos con el Salmo 93. No lo voy a leer. Quiero que todo el mundo en casa saque su Biblia y busque el Salmo 93 y lo lea y se dé cuenta de que ese reinado estuvo, está y estará. Son las 11:50 de la mañana por aquí. Vamos a el culto dentro de la iglesia. Pastor, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros. Esperamos que no le hayamos hecho muchas preguntas, ¿verdad? Gracias por vuestra invitación, de verdad. Para mí ha sido un verdadero honor poder compartir con ustedes. Y que pueda volver a participar con nosotros. La casa de Dios
online, o sea, la iglesia en casa, tiene las puertas abiertas para el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Y bueno, hemos tenido experiencias muy gratas y queremos seguir teniendo experiencias muy gratas con la universidad. Gracias, pastor, por ser hoy el embajador del UNAF aquí en la iglesia en casa. Juanfra, ¿algún comentario final? Nada, darle las gracias al pastor, y es un privilegio haberlo tenido con nosotros. Esther, para irnos al templo. Pastor, muchísimas gracias. Encantada también de conocerte, y bendiciones también para poder seguir transmitiendo la palabra de Dios a aquellos que escuchen. Amén. Igual, un abrazo grande para ustedes. Bueno, ya saben todos, el Salmo 93 en la Biblia, y seguimos después del culto en la zona mixta. No se separen.